Bueno, hola a todos. Mi nombre, como ya se ha dicho, es Ernesto Castro. Soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Filosofía de la Mente y de Estética. Estoy aquí en Monterrey dentro de una gira filosófica por México que tiene una duración de 42 días y un paso por 11 ciudades. Bueno, me es muy grato realmente pues, estar aquí, en esta ciudad tan impresionante, realmente con las visiones de las montañas. Y lo que vamos a hablar hoy, pues quizás os pueda parecer un poco pueblerino, en realidad lo es bastante, comparado con lo que estuve hablando ayer, pues son dos conferencias sobre la cuestión del pensamiento fronterizo. Bien, la primera conferencia trató sobre el pensamiento fronterizo chicano principalmente, esto es, el pensamiento y la filosofía y la literatura articulada por parte de los inmigrantes hispanos y latinos en... ¿Se está escuchando así? Sí, perfecto, así mucho. Nada, ¿así? Bueno, así no sé si ni siquiera se escucha. Bueno, se me escucha así a viva voz, ¿no? Más o menos. Está amplificando un poquito. Vale, perfecto, sí. Total, que lo que voy a hablar hoy pues no es quizás tan interesante o de actualidad como pues la filosofía del pensamiento hispano-latino en Estados Unidos, sino que puede parecer un poco menor, pero que yo creo que es esencial para sentar las bases de una discusión acerca de la tradición filosófica que nos une y a partir de la cual pues podemos hablar y andar, ¿no? Como sé, la mayor parte de ustedes pues seguramente serán estudiantes de artes o estén interesados en cuestiones estéticas, así que le voy a dedicar un buen tiempo de mi exposición a temas de estética, pero también espero que no les aburra pues cuando hable de cuestiones políticas o de ontología en general. Bien, el pensamiento de los filósofos españoles exiliados o trasterrados en América Latina, pues empieza formalmente en el momento en que se independizan, pues evidentemente las hasta entonces colonias o virreinatos en el continente americano. No obstante, pues se suele tomar como punto de referencia para una relación pues menos asimétrica entre América española y la Europa española la fecha 1916, que es el año en que Ortega y Gasset pues desembarca en el puerto de Buenos Aires, en concreto el 22 de julio de 1916, siendo apenas un desconocido, un tipo que había publicado apenas Meditaciones del Quijote en el 14 y Personas, Obras y Cosas en el 16, junto con el primer tomo del Espectador también en el 16. Bien, de la visita de Ortega y Gasset en Buenos Aires y la influencia que tiene su pensamiento posteriormente en la obra de Samuel Ramos y en la obra de Romero, de Francisco Romero en la Argentina, no voy a hablar porque ya hablé de ello en una conferencia que di sobre el pensamiento continental en Guadalajara, aquí en México, así que voy a entrar directamente pues, al grueso de mi exposición, que es sobre los llamados trasterrados. Bien, el término trasterrado es un término que se acuña José Gaos, que es un filósofo español exiliado o, como él dice, trasterrado en México, entendiendo que ese exilio pues, no es una especie de partida sin retorno de una patria perdida a un lugar completamente extraño, sino que se trata más bien pues, de volverse a enraizar en un México que él toma como patria renovada o nuevo. Bien, Gaos, para el que no lo conozca, pues es un filósofo de la llamada por Julián Marías Escuela de Madrid, a saber, un conjunto de filósofos que se aglutinaron en torno a Ortega y Gasset en la transición entre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República Española, a saber, Manuel Morente, que era el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, traductor de Kant y de muchos filósofos importantes de la época, Xavier Zubiri, quien sobre todo se empezará a destacar ya en los años 60 dentro del franquismo por sus textos de carácter, podríamos llamarlo así, fenomenológico, existencialista, pero también incorporando elementos de tradición naturalista, pues como es toda la consideración acerca de la mecánica cuántica, y evidentemente José Gaos. Bien, Gaos tenía una, por así decir, discrepancia respecto a su maestro, de Ortega, en el sentido de que pues Ortega estaba afiliado a la agrupación al servicio de la República, que era una agrupación de tipo más bien liberal, mientras que Gaos era uno de los primeros afiliados del Partido Socialista. Además, un Partido Socialista que hay que recordarlo, que por aquel entonces estaba bastante marxistizado. Como es sabido, pues los socialistas españoles son los que acuden a la primera reunión del Comiforn y allí un conocido anarquista, pero también socialista español,
le pregunta a Lenin que si hay lugar para la libertad dentro del comunismo, y Lenin le responde célebremente: ¿libertad para qué?, ¿no? Estableciendo una distinción que luego será pues muy retomada por los filósofos políticos actualmente entre la filosofía negativa, la libertad de hacer esto y lo otro, la libertad, como decía Marx, de morirse de hambre, y la libertad para, que consiste en la capacidad y los recursos para llevar a cabo una determinada acción voluntaria, intencional y consciente. Ok. Total, que en este contexto, digamos, más o menos de relativa discrepancia política entre Gauss y Ortega, nos encontramos pues con los primeros pasos filosóficos de este tal Gauss, quien imparte en el año 35 una conferencia en la entonces no llamada Universidad Complutense, sino Universidad Central de Madrid. La Universidad Complutense, que muchos me preguntan, no, bueno, Complutense es el nombre de algún, pues yo que sé, héroe o filósofo. No, viene de Complutum, que significa confluencia de ríos, porque la Universidad Complutense original, fundada por el cardenal Cisneros en 1499, que fue una de las primeras universidades en tener 3 cátedras de metafísica para las 3 escuelas de filosofía más importantes de la época, a saber, el escotismo, el tomismo y el nominalismo, pues esa facultad es la facultad que hoy se conoce como la facultad joder, pues no me acuerdo, pero no es la Facultad de Madrid, básicamente, ¿no? La Facultad de Aranjuez, exacto. Entonces, bueno, total, que sin más, que la cuestión es que en esa universidad central, que luego posteriormente retomará el nombre de la Universidad Complutense, a pesar de que, como digo, pues la Universidad Complutense era una universidad, Alcalá de Henares, perdón, en la Universidad Complutense, que es la actual Universidad de Alcalá de Henares, se funda sobre las bases de la escolástica, mientras que la Universidad Central, constituida por los liberales españoles en la década de 1830, tiene como objetivo acabar precisamente con esa especie de universidad religiosa y crear lo que se dice una universidad nacional. Esto es una universidad que no depende de nadie, ni siquiera del rey, sino que depende en última instancia de la soberanía nacional. Pues bien, en este contexto en el que pues hay 2 universidades y no tienen por qué estar confundidas entre sí, Gauss imparte una conferencia sobre el pensamiento precisamente de Ortega en el año 35, insisto, en el que acusa a Ortega, bueno, le califica de gran pensador culturalista, sistemático y antimetafísico. Bien, estos calificativos, pues evidentemente no le sientan muy bien a Ortega, quien, pues a pesar de que se hacía el lisonjero en los artículos de periódico donde pretendía más o menos aproximar la filosofía al pueblo, de una manera pues sistemática y espontánea, él tenía, según lo dijo textualmente, una vocación de sistema principalmente medida por la lectura de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, que era el gran filósofo un poco que estaba marcando la pauta en Europa por aquel entonces. Bien, Gauss, pues evidentemente, en tanto que miembro del Partido Socialista, tiene que emigrar de España en el año 37-38, primero va hacia Valencia, desde Madrid, y finalmente pues tiene que emigrar a México, pasando en primer lugar por La Habana. Allí en La Habana da una conferencia en el año 38 que pues será bastante reseñada por la prensa local, no especialmente de manera positiva o entusiasta. Básicamente lo que hace allí Gauss consiste en reflexionar en voz alta acerca de la posibilidad de una filosofía en español, que es un tema clásico, sobre todo, digamos, cuestionado por el autor que hemos mencionado previamente, Martin Heidegger. Martin Heidegger decía que tan solo el griego y el alemán pues eran los idiomas del pensar, y que, digamos, el resto de, por así decir, personas que tenemos la mala suerte de no haber nacido con esos idiomas, pues nos tenemos que conformar con meramente rumiar o repetir ideas sobadas en otras latitudes o configuraciones políticas sociológicas. Bien, frente a esta especie como de pangermanismo o panhelenismo filosófico, lo que allí empieza Gauss a plantear es la idea de una filosofía que ya no sería pues una filosofía sistemática alemana o griega, sino una filosofía que tiene en cuenta la circunstancia y que piensa desde unas coordenadas concretas políticas y sociales. Evidentemente, aquí está pensando Gauss en la famosa frase que Ortega y Gasset deja en las Meditaciones del Quijote: yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Bien, entonces Gauss busca en su nueva circunstancia, que ya no es la española, sino la mexicana, una salvación que va de la mano, en primera instancia, de tomar contacto con los intelectuales
autores de cabecera del lugar. Bueno, en México por aquel entonces estaba bastante fuerte, a mi juicio, en términos filosóficos, con personajes como es el caso de Antonio Caso, Vasconcelos, Samuel Ramos, pero también, por ejemplo, en antropología, Alfonso Caso, en literatura, Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Silvio Zavala, y etcétera, etcétera. Bien, pues este Gauss, según llega aquí, insisto, más bien recogido o adoptado por la política migratoria de Lázaro Cárdenas, decide establecer una serie de contactos con principalmente Alfonso Reyes y Cosío Villegas, fundando el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente la editorial Fondo de Cultura Económica. Hay una anécdota muy buena, que no sé si conocerán, acerca del nombre de esta editorial, que es una editorial muy conocida, la más importante seguramente de México. Bien, por aquel entonces, pues las comunicaciones transatlánticas no eran relativamente fáciles, ¿no? Se había instalado en el suelo del Atlántico una línea de telégrafo que permitía, pues ya desde Nueva York a Londres, mandar pequeños mensajitos. Bien, en la década de 1930 el teléfono más o menos estaba ya en sus primeros compases, digamos a nivel digamos transcontinental, y Cosío Villegas quiere consultar al maestro Ortega y Gasset acerca de la posibilidad acerca del nombre de la editorial que está a punto de fundar con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, Ortega y Gasset, en estas llamadas de teléfono, insisto, en las que el retardo era aproximadamente de unos 30 segundos, con lo cual tú mandabas un mensaje, oías tu propio eco, hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Y finalmente te llegaba, pues también con un retraso increíble, la respuesta ajena. Ortega y Gasset le propuso a Cosío Villegas que fundara una editorial titulada Fondo de Cultura Ecuménica, o sea, refiriéndose al cosmopolitismo y a la idea de una cultura que vaya más allá del nacionalismo. Pero como las conexiones, como digo, telefónicas sean tan malas, el otro escuchó Económica y le sonó también muy bien en el sentido de, pues, una editorial que fuera barata y accesible por parte del pueblo, ¿no? Bien, pues bien, finalmente se funda, como digo, esta editorial, también se funda la Casa de España en México, y en las cuales participa, pues, de una manera muy decisiva Gauss en primera instancia, dedicándose a traducir pues los textos de la filosofía alemana que por entonces se llevaba en boga. Esto era una labor que ya hizo Ortega y Gasset en la editorial Biblioteca del Siglo XX, dentro de la revista de Occidente, que era la revista que había fundado en Madrid y que todavía sigue, digamos, publicando números en España. Y aquí hizo lo mismo básicamente Gauss, pues traduciendo principalmente a Heidegger. Tradujo Ser y Tiempo de Heidegger para Fondo de Cultura Económica, en una traducción que muchos consideran la más fiel a la sintaxis alemana, pero en la medida en que es tan fiel a la alemana, pues es prácticamente incomprensible. De hecho, yo sí les recomendaría que si algún día quieren aproximarse a Heidegger, no toquen la de Gauss, sino que se vayan directamente a la traducción de Trotta, que es la traducción que verdaderamente intenta hacer un esfuerzo no por ser fiel al gran maestro alemán, sino pues para que la cosa sea comprensible en nuestro idioma. Bien, Gauss, en términos de pensamiento, pues siempre ha sido considerado como un autor de segunda fila, un autor poco original, que más bien se dedicó a rumiar temas pues bastante manidos y sobados de la época. Así, pues publicó una serie de libros, ya estando aquí en México, pues por ejemplo el libro de la filosofía de la filosofía, o sea, así como bastante onanista y repetitivo en sus obsesiones, aproximándose al final de su vida, ya en los años 70, a temáticas más bien de tipo antropológico, como es el libro del hombre. Bien, allí lo que hace básicamente Gauss consiste en generalizar la teoría de la circunstancia de Ortega y Gasset, yendo más allá de la comprensión más o menos, ¿cómo decir?, generacional o colectiva que le había dado la mayor parte de los intérpretes de Ortega y Gasset en América Latina. Entiendo que esa circunstancia pues no es una circunstancia individual o personal, sino que tiene que ver con el contexto, en primera instancia familiar y en última instancia político en el que uno se desenvuelve. Pues bien, frente a esto, lo que hace Gauss es entender que la filosofía no es sino un intento de expresión de aquello que hay de irreductible, incomunicable dentro de cada individuo, y así llega a decir cosas del siguiente tenor en el libro del hombre. Cito textualmente: es lo que hace que ninguna filosofía pueda ser no ya aceptada, pero ni siquiera comprendida en su conjunto, por ningún sujeto distinto del filósofo autor de ella. Ningún otro puede pensar íntegramente lo mismo que él, concebir íntegramente lo existente lo mismo que él, más que siendo el mismo. Es en función de esta incomprensibilidad última cómo hay que explicar las escuelas filosóficas y el público
en general de los filósofos, la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía. Bien, aquí digamos que Gauss se enfrenta a una de lo que él denominaba contradicciones o paradojas en la época de su juventud, que es que cómo es posible que, siendo la filosofía una disciplina que en principio se ocupa de cosas tan rotundas como el ser o la verdad, haya tanta divergencia, discrepancia y no haya ningún acuerdo sobre nada. Parece que la filosofía pues, es la disciplina más arcaica de todas, que tiene prácticamente 25 siglos y sin embargo no ha avanzado un paso más allá de donde estaba Heráclito, ¿no? Permanentemente cuestionando y problematizando sus puntos de partida. Así pues, aquello que Gauss consideraba como una paradoja, ¿cómo es posible que la filosofía, ocupándose de la verdad, pues no sea unitaria sino múltiple? Se convierte ya en su época de madurez en una constatación. La filosofía es múltiple, o hay múltiples escuelas en permanente lucha sin que nadie vaya nunca a retroceder, porque cada filosofía es expresión genuina, auténtica e intransferible del filósofo en cuestión. Claro, el problema aquí, evidentemente, es que si no es comunicable, como él dice, ni siquiera aceptable, pues ¿cómo es posible ni siquiera un mínimo de comunicación y comprensión entre sistemas filosóficos? Bueno, esto evidentemente él no se lo plantea, lo que sí que hace es reivindicar desde este marco filosófico pues la idea de que es posible pensar en español, bajo el marco de que el pensamiento español o en español o hispanoamericano, lo que sea, no tiene como objetivo alcanzar lo universal, que de todas formas no existe, sino expresar su digamos, circunstancia a través de ideas radicales y nuevas. Es más, se puede decir incluso que Gauss tiene, por decirlo a la manera contemporánea, una idea hipster de la filosofía, como una permanente ruptura, vanguardia y novedad, y así pues sus filósofos de cabecera no son filósofos sistemáticos, sino filósofos que abren nuevos caminos, como es el caso, por ejemplo, de Descartes o el caso de Husserl, a su juicio. Bien, esta idea de la filosofía como, insisto, una expresión personal intransferible y la reivindicación del pensamiento hispanoamericano más allá del complejo de inferioridad que había diagnosticado Samuel Ramos, en concreto en México. Samuel Ramos tiene un famoso texto en el que dice el mexicano tiene un complejo de inferioridad que se muestra principalmente a través de su malinchismo, por decirlo rápidamente, y de su machismo, ¿no? O sea, el machismo también forma parte de un cierto complejo de inferioridad del varón respecto a la mujer, ¿no? O sea, que le da un poco la vuelta a la famosa envidia del pene que Freud había diagnosticado en las mujeres, ¿no? Bien. Total, que, insisto, Gauss reivindica esta idea de la filosofía como algo intransferible, personal, etcétera, casi una especie de soliloquio del alma consigo misma, en el contexto de un debate que es eterno, que va, prácticamente, como hemos visto, pues se remonta a los primeros compases de la filosofía de Ortega, que es que si Ortega y Gasset, que es el gran filósofo español, uno de los pocos que está como reconocido internacionalmente, es un filósofo, o es un ensayista, o es un literato, o es casi un poeta. Bien, esto es un debate que sobre todo tiene José Gauss en primer lugar con Eduardo Nicol, que era otro transterrado, otro filósofo español que radicó en México, que publicó por aquella época un libro titulado Historicismo y Existencialismo, pero también este debate luego posteriormente lo continuó con Francisco Larroyo. Bien, la posición, como digo, de Gauss básicamente era esta. Ortega y Gasset es un filósofo, a pesar de que pues escribe de una manera muy relajada, tiene un estilo pues muy blando e incluso en ocasiones acude a la pura ocurrencia, porque no hace sino expresar permanentemente su circunstancia y concreta, particular, personal, intransferible. Bien. Así, esta idea, que básicamente es una idea como individualista y personal de la filosofía, Gauss la generaliza para hablar de una filosofía americana que es aquella que trata, tal cual lo dice, americana será la filosofía que americanos, es decir, hombres en medio de la circunstancia americana, arraigados en ella, hagan sobre su circunstancia, hagan sobre América. ¿Cuál es, según Gauss, un ejemplo o un primer paso en esta línea de una filosofía auténticamente americana? Pues para él no es ni mucho menos pues el pensamiento clásico de Martí, de Bello, de Hostos, de Alberdi, de los filósofos americanos del siglo XIX, sino el ejemplo de pensamiento o de filosofía americana por venir es el muralismo mexicano, los tres grandes, Rivera, Orozco y Siqueiros. ¿Bien? Que según él, pues desde lo auténtico, original y propio del ser mexicano es capaz de obtener un cierto reconocimiento internacional.
Bien, como digo, más allá de estas ideas que, como se puede ver, pues son ideas también bastante manidas o muy de lo que llamaba Kierkegaard, pues discursos edificatorios, o sea, que sientan muy bien y a la gente les hace sonreír y como les anima o les levanta la moral, pero en realidad es pura retórica, porque no está diciendo nada. Sobre todo Gauss es importante, y así se le considera tradicionalmente, como el articulador de la normalización filosófica en México. Es decir, hasta entonces, pues México tenía unos filósofos relativamente potentes, pero no había congresos, facultades, revistas, etcétera. Y lo que hace Gauss, sobre todo, es hacer un gran esfuerzo, en primer lugar, por historizar y hacer una historia de la filosofía mexicana y de la filosofía latinoamericana, e invitar a que sus discípulos también vayan por esa línea historicista. Rossi, el famoso filósofo analítico mexicano, le califica básicamente de la personalidad más importante de la década de los 40. Luis Villoro, otro filósofo analítico que luego posteriormente, en los años 90-2000, pues tendrá en los años 2000, casi 2011, tendrá una correspondencia con el subcomandante Marcos, ¿no?, próximo al neozapatismo, pues también dirá que prácticamente Gauss es el que crea el tratamiento profesional de la filosofía en México. Bien, como digo, básicamente el papel que hace Gauss en México consiste en lo siguiente. En primer lugar, revalorizar la filosofía de Samuel Ramos, quien había sido llevado a juicio por su libro en el que hablaba de esto que he comentado previamente, ¿no?, el complejo de inferioridad mexicano expresado a través de su malinchismo y de su machismo. Por otro lado, que llevó a una depresión salvaje a Ramos, hasta tal punto que pasó 4 años sin publicar nada, hasta que precisamente pues Gauss le animó a volver a publicar ya sus ideas. En segundo lugar, pues impulsar a Leopoldo Cea, al gran filósofo, historiador de la filosofía mexicana, a ocuparse de temáticas historicistas. Hay que recordar que Cea, cuando es discípulo de Gauss, está estudiando al mismo tiempo Derecho y Filosofía, y es Gauss el que le invita a abandonar la carrera de Derecho y entregarse por completo a la de Filosofía. Bien. Y en esta línea, pues animando a muchos otros discípulos. O sea, se suele pensar siempre que el único discípulo de Gauss es Cea, pero junto con Cea pues está Eduardo Gorman, el propio Villoro, Gómez de Robledo y una serie de filósofos que se articularán en torno al llamado Grupo Hiperión, incluido Emilio Uranga y compañía, Portilla y demás, quienes, pues como digo, se ocuparán principalmente de estudiar la historia de la filosofía mexicana, en el caso de Leopoldo Cea, pues de manera muy canónica, con el libro El positivismo en México, ¿no? Junto con que luego posteriormente pues ampliará con Apogeo y decadencia del positivismo en México y 2 etapas del pensamiento en Hispanoamérica, donde hablará de la transición entre el romanticismo y liberalismo en estas coordenadas políticas y sociales. Bien, junto con Gauss, que como se puede ver pues es más bien un gestor, un organizador, una persona que se dedica a crear un determinado entramado en el que es posible que otras personas pues desarrollen un pensamiento original, una filósofa que sí que, digamos, fue bastante original y que anticipó temáticas que luego van a ser tratadas por el postestructuralismo francés y que estuvo vagando de un lado para otro, es María Zambrano. Bien, a quien yo también considero pues como a pesar de que no pasó mucho tiempo en América, o sea que estuvo realmente pues vagando de un lado para otro, sí que considero como una transterrada por aquí. Bien, María Zambrano pues tiene una biografía muy divertida. Yo recomiendo que lean su biografía, que está publicada por ahí en la editorial Quero Tusquets, porque, bueno, siendo hija de un pedagogo muy conocido de Segovia, amigo de Machado, Blas Zambrano, entró a estudiar a la carrera de filosofía en la Complutense, pues haciéndose rápidamente discípula tanto de Zubiri como de Ortega Set, planteando la posibilidad de escribir una tesis que quedó inconclusa con motivo de la guerra civil, titulada La salvación del individuo en Spinoza, donde evidentemente pues apela a lo mismo que hemos visto antes, o sea, la idea de que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí. Por aquellos años se empezaba a plantear la idea de que Spinoza, lejos de ser un filósofo holandés, pues era un marrano quiere decir esto, un judío converso, un marrano español emigrado a Holanda. Como es sabido, Spinoza tenía como idioma nativo, según algunos, el español y según otros el portugués, pero era bastante habitual en el contexto judío de la Ámsterdam de aquel entonces, pues hablar en esos idiomas, porque eran principalmente todos ellos expulsados por las políticas de Carlos V contra los judaizantes. Bien, total, que María Zambrano pues forma parte de nuevo, está vinculada más o menos al Partido Socialista, apoya la candidatura de la Segunda República en el año 31, en el año 32 comete un gran error, que es que, animada más o menos por Ortega Set, decide fundar el Frente Español,
que básicamente se convierte con el paso de los tiempos, que en inicio era pues como una especie de partido político más o menos de izquierdas, pero que con el paso del tiempo, que pretendía reivindicar pues la tradición hispana en una conciliación más o menos pluralista, pero que con el paso del tiempo se convirtió básicamente en el precedente de la Falange. De hecho, las siglas FE, Frente Español, pues se convirtieron en las siglas FE, Falange Española. José Antonio Primo de Rivera, el falangista, el fundador de la Falange en España, de hecho se integró en el partido, y como he sabido era también discípulo de Ortega Set, ¿no? Digamos, a Ortega Set hay, por así decir, una derecha orteguiana y una izquierda orteguiana. La izquierda estaría representada por María Zambrano y la derecha por Ledesma Ramos y por Primo de Rivera. Una cosa que no he mencionado, pero que sí que me gustaría mencionar, es que, a lo largo de todo este periodo, pues hay una serie de debates sobre, como ya he dicho, si se debe considerar a Ortega un filósofo o no. Uno de los cuales, seguramente el más divertido e interesante de ellos, es el que tiene lugar en más o menos los años 50 en España. A ver si lo encuentro esto, sí. En el que hay una reconsideración del pensamiento tanto de Ortega como de Unamuno. De Unamuno no he querido tampoco hablar porque, la relación que tiene con América es más intermitente, pero básicamente lo que yo podría decir acerca de las polémicas acerca de si Unamuno y Ortega Set son filósofos se resumen en lo siguiente. En la medida en que Ortega, pues como digo, con su concepto de generación, que algunos tomaron básicamente en clave lo que a día de hoy se llama ageism, ¿no? Edadismo, o sea que el futuro corresponde a los jóvenes y que los viejos están muertos, esta idea la toma el fascismo bajo la invitación a vivir peligrosamente, que es lo que dijo literalmente Mussolini. El fascismo consiste en atreverse a vivir peligrosamente. La recuperación por parte del nazismo y del fascismo de Nietzsche, evidentemente, y de todo lo que es el pensamiento irracionalista, decía Mussolini, nosotros somos los burgueses y los proletarios, nosotros somos los ricos y los pobres, ¿no? O sea, como una especie de violación del principio de contradicción o de tercio excluso. Pues bien, Ortega fue muy apreciado por los filósofos oficiales del franquismo en su primera etapa, y perdón por hablar tanto del franquismo, pero es que es inevitable, sin eso nos explica pues que todos estos filósofos terminarán en América. Bien, precisamente por esto, porque Primo de Rivera, Ledesma Ramos y todos los fundadores de la idea del falangismo a la española, pues tomaron eso, la crítica elitista de Ortega Set a la sociedad de masas, la apreciación de las vanguardias artísticas. Esto quizás les interesa mucho más. Como he sabido, las vanguardias artísticas, el futurismo, el expresionismo, etcétera, se pusieron de rodillas a los proyectos totalitarios en Europa. El caso más conocido, pues evidentemente, es el futurismo italiano, que pasó de ser un elogio de la tecnología y del conflicto bélico a prácticamente convertirse en el movimiento artístico oficial de la Italia de Benito Mussolini. Algo parecido sucedió en Alemania con el apoliticismo del posimpresionismo y del expresionismo alemán. Y algo parecido sucedió, evidentemente, con Malevich y todo lo que era el neoplasticismo ruso en relación a Lenin y a, si se quiere llamar así, el totalitarismo soviético. Bien, como digo, Ortega Set empieza a tener, digamos, peor prensa en el momento en que se produce el cambio generacional de las élites franquistas, en los años 50, y pasa de ser un Estado sostenido bajo una ideología, como digo, más o menos de la raza hispana, a la idea de que España pues, es una unidad de sentido en lo trascendental, a ser una especie de país más o menos católico con una dictadura muy parecida a lo que luego sean las dictaduras en América Latina, ¿no? Una dictadura sostenida sobre la espada y la cruz. Así se produce un cambio de transición donde Ortega deja de ser un filósofo importante para pasar a serlo Unamuno. Unamuno pues era un filósofo que, como digo, que durante el primer periodo del franquismo no era muy respetado porque tuvo una posición muy ambivalente respecto del alzamiento nacional. De hecho, como es conocido, tuvo un encuentro bastante bestia con Millán Astray no recuerdo si fue Salamanca, sí, en la rectoría de Salamanca, donde estando dando una conferencia Unamuno, pues entraron una serie de falangistas en la sala, haciendo un gran alboroto, y Unamuno les mandó a callar diciendo la siguiente frase: este es el templo de la sabiduría y yo soy su sumo sacerdote. A lo cual respondió Millán Astray, que era un soldado tuerto, manco y cojo de una pierna, ¿no? O sea, un hombre bastante despedazado, le respondió diciendo, con la famosa frase: viva la muerte, muera la inteligencia traidora. Bien, refiriéndose a los intelectuales en general.
Ok, total, que es en este contexto, como digo, que María Zambrano, que es discípula de los dos, ¿no? De tanto del, por así decir, religioso Unamuno, como del laico y ateo Ortega, pero próximo, digamos, a posiciones más o menos elitistas y de derecha, que ella articula este movimiento del Frente Español, que posteriormente pues tiene que abandonar, etcétera. Bien, ella se posiciona muy a favor de la República durante la Guerra Civil. De hecho, el 18 de julio, nada más producirse el golpe de Estado de Franco, pues María Zambrano firma el manifiesto de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, en el que reivindica la idea de una libertad intelectual y de un pueblo puesto en pie, pero principalmente la idea de una razón armada, que esto es básicamente lo de Marx. Marx decía que al arma de la crítica le responde la crítica de las armas, ¿no? Pues en esa línea, evidentemente, una vez derrotada el bando republicano en la Guerra Civil, se tiene que exiliar en primera instancia a Puerto Rico, de ahí pasa a República Dominicana, de ahí a Cuba y finalmente México. En México radica en la Universidad de Michoacán, ahí en Morelia, pero por muy poco tiempo, porque tiene que estar permanentemente yendo y viniendo a República Dominicana, Cuba, etcétera, donde conoce a su gran amigo Lima, el poeta cubano. Bien, total, que, bueno, la biografía, como digo, es muy interesante, no me voy a detener en más cosas. O sea, María Zambrano pues era una personaje bastante curiosa, tenía una hermana que estaba prácticamente loca, si no para atar y mandar a un psiquiátrico. De hecho, las dos hermanas Zambrano, en su estancia en la ciudad de Roma, porque como digo, estuvieron yendo y viniendo de un lado para otro, fueron denunciadas por sus vecinos porque se calculaba que tenían del orden de 13 gatos en casa y el ruido era tremendo. De hecho, fueron, como digo, procesadas en 2 ocasiones en los años 60 y fueron expulsadas de Italia bajo la categoría de personas peligrosas con 13 gatos y ya radicaron en París el resto de su vida. Pues bien, como digo, María Zambrano, que tiene esa biografía tan divertida, pues también tiene una filosofía relativamente curiosa, muy poética. De hecho, su principal concepto es el concepto de la razón poética y de la divinidad del hombre. El libro principal de María Zambrano, que llegó a muy vieja y de hecho tuvo tiempo de regresar a España después de la transición democrática en los años 70-80, es El hombre y lo divino, un libro publicado un libro que en su reedición del año 73, pues ella consideró como la piedra fundante de su obra. Bien, ¿cuál es exactamente la idea de esta obra? La idea básica es que la reflexión teórica empieza básicamente a partir del grado de incertidumbre que se encuentra el hombre primitivo ante el mundo, y que es principalmente el intento de ese hombre de articular el caos y su propio miedo ante unas fuerzas que no comprende, lo que lleva al surgimiento de la poesía. Así hay una especie como de evolución histórica que lleva desde la poesía hasta la filosofía y vuelta otra vez a la poesía. Bien, es el temor y la esperanza, las dos pasiones tristes según Spinoza, las que, como 2 estados, dice Zambrano, del delirio, enfrentan al ser humano con ese algo incognoscible que obliga a nombrar y a dar nombre y a intentar señalar y ordenar el mundo. Es mediante, como es a través del apaciguamiento de la pregunta ¿qué son las cosas?, aparece una filosofía que tiene como fundamento mismo pues una especie de estado de arrobamiento ante, insisto, lo desconocido, que ella denomina lo sagrado. Bien, esta especie de actitud sacral respecto del mundo es recuperada en lo que ella considera que es el final de la filosofía por Friedrich Nietzsche, precisamente. Según Zambrano, ese Dios que Nietzsche dice que ha muerto es precisamente el Dios del intento de catalogación y omnicomprensión de toda la realidad, de tal forma que lo único que queda después de esa muerte del Dios racional es la poesía o un regreso a un pensamiento rememorante, el famoso Gedanken de Martin Heidegger. Bien, esto pues ella también lo intenta articular teóricamente como puede, frente al raciovitalismo, que era la alternativa de Ortega, o sea, intentar conjugar al mismo tiempo la idea de que toda visión del mundo es una visión situada en un determinado contexto y que por tanto siempre tiene una dimensión de perspectiva, combinar eso con una cierta racionalidad, o sea, la idea de que por mucho que, digamos, partamos todos desde una cierta perspectiva o desde una determinada circunstancia, hay posibilidad de comunicación y de búsqueda de una fusión de horizontes, por decirlo con los términos de Riquet. La posición de María Zambrano va más por la línea de lo que ella denomina una razón poética. Bien, una razón poética que evidentemente no ignora la historia, o sea, el desarrollo de los seres humanos en una condición infecta, o sea, esto es no perfecta,
pero que, bueno, que quiere regresar eso a una forma de temporalidad distinta. Hay, según Zambrano, pues varias formas de temporalidad. Esto es muy interesante porque básicamente es una ampliación de las consideraciones de Bergson, pero también de Heidegger sobre el tiempo. O sea, el tiempo se convierte más o menos en el cambio del siglo XIX al siglo XX en uno de los grandes temas filosóficos. Hasta entonces, pues bueno, ya estaba la famosa frase de San Agustín, ¿no? Sé lo que es el tiempo hasta que me preguntan por ello, ¿no? Pues bien, el tiempo, según Aristóteles, pues es la unidad de medida del cambio, ¿bien? Y el tiempo, según Bergson, pues tiene como dos, es un concepto análogo. Por un lado está el tiempo, podríamos llamar, de los relojes, que es el tiempo objetivo, el tiempo que tiene que ver pues con unidades medibles y contables. Y por otro lado está el tiempo subjetivo, en el que, como se suele decir, lo bueno si breve dos veces bueno, o etcétera, ¿no? Y consideraciones de ese palo, incluso con mucha más retórica de la que yo estoy aquí utilizando, ¿vale? O sea que incluso, aunque os parezca que lo que estoy diciendo pues es bastante así vago y poético, comparado con lo que está en los textos, pues es casi el culmen de la racionalidad y del intento de ser sintético e ir a los hechos mismos. Bien, entonces, como digo, según Zambrano, la esencia del ser humano consiste en trascenderse y en ir más allá de esa unidad de tiempo contable, de tal forma pues que hay tres tipos de tiempo, según las conexiones que pueda haber entre presente, memoria y proyección a futuro. A saber, está por un lado el tiempo sucesivo, que es el tiempo de la conciencia y de la libertad, bien, que es medible en sus tres dimensiones, a saber, pasado, presente y futuro, lo que ya denomina el tiempo de la psique, bien, que es una suerte de atemporalidad inicial o tiempo de los sueños, ¿vale? Donde el pensamiento pues no tiene cabida, pero tampoco tiene cabida la libertad, y que está en el cual, digamos, el ser humano se encuentra atravesado por pasiones y por pasiones que él no domina. Junto con estos dos tiempos, a saber, el tiempo de la psique y el tiempo de la conciencia, estaría el tiempo de la creación o de los estados de lucidez, lo que ella denomina los despertares, las auroras de la conciencia, que son estados como lo que llaman los griegos el kairos, el momento decisivo en el que hay que tomar una decisión. Bien, y que es el momento en el que se concentra toda la actividad creativa y que ya vincula evidentemente con la producción poética, pero también artística. Los tiempos de la psique, evidentemente, pues corresponden con el tiempo onírico, el tiempo de los sueños, y los tiempos de la creatividad tienen que ver con lo que ella denomina la creación del individuo. Hay una distinción que también articula en este libro y en varios, porque ella publicó muchos libros y muchos de ellos muy poco sistemáticos. Ella establece una distinción que yo creo que es interesante tenerla en cuenta entre acción y actividad. La acción consiste en poner medios para fines ya dados, ¿no? Pues como esto es algo que, mientras que la actividad básicamente consiste en la autorrealización del individuo en su propia praxis. Es la diferencia que establece también Hegel entre felicidad y satisfacción. Según Hegel, la felicidad no es posible en la historia porque la historia está marcada por medios y fines, y en la historia, pues por así decir, tan solo cabe la satisfacción. Esto es, cabe la posibilidad de ver cómo nuestros intereses y preferencias se realizan conforme a un esquema de medios y fines. Estoy enfermo, me quiero curar, tomo una pastilla y estoy satisfecho por haberme curado. Mientras que la felicidad tiene que ver con un estado atemporal en el que, por así decir, el individuo se desliza en su propia conciencia, pues ya sin pensar en nada más. El ejemplo paradigmático de esta autorreferencialidad de la felicidad se encuentra, por ejemplo, en los deportes no agónicos, ¿no? En el fútbol, por así decir, tan solo cabe la satisfacción de haber marcado un gol y el permanente angustia de que te marquen a ti otro, mientras que en los deportes en los que no hay competición, sino puro como deslizarse, el caso más sencillo pues es el deslizarse en un trineo, pues ya no hay medios ni fines. Por así decir, todo está en el mismo, o sea, todo va de la misma mano, ¿no? O sea, es básicamente un mismo proceso en el que uno está de acuerdo consigo mismo en un determinado punto. ¿Bien? Pues por ahí básicamente está la idea de acción y actividad de Zambrano, pues bajo la idea de que el ser humano es un puro proceso, que está en permanente tránsito y trascendencia, y que por lo tanto la razón poética, como digo, una forma de hacer filosofía que tiene en cuenta también pues, las sensibilidades estéticas, es la única forma de analizar esta forma pues vaga o ambigua de ser en el mundo del ser humano. La acción ética, según María Zambrano, por excelencia, consiste en abrir camino. Métodos en griego, como es sabido, significa por el camino. El método, por lo tanto, filosófico, consiste en establecer condiciones de posibilidad de la visión, de una especie de estado de arrobamiento en el que, por decirlo a la manera de Heidegger, pues uno se encuentra en un claro del bosque y recibe pues una revelación.
Ese es, según María Zambrano, el estado filosófico por excelencia. A saber, la filosofía no tiene como objetivo, a diferencia de la técnica, dominar y aprender el ente, o sea, pues capturarlo, atraparlo o arrinconarlo, sino dejar que ese ser se revele en un permanente juego de darse y ocultarse. Bien, esta posición, ¿no?, ambigua de lo que se da y de lo que se retrae, pues es la posición del símbolo. Bien, el símbolo es la presencia de una ausencia. Esto incluso etimológicamente, como es sabido, símbolon era básicamente una serie como, en griego me refiero, eran una serie como de amuletos que se partían en dos, de tal forma que las personas que volvían a encontrarse podían volver a unir esos dos fragmentos de esa unidad rota, ¿no? Entonces, por así decir, el símbolo como parte fragmentada de una totalidad, pues es la presencia de la otra mitad, ¿no?, la presencia de esa ausencia. Bien. Y ya cierro, y perdón de nuevo por la poeticidad de mi presentación de María Zambrano, pero es que no cabe otra. Dice de María Zambrano al respecto: la realidad se presenta al hombre que no ha dudado. Es algo anterior a las cosas. Es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio. Es la realidad oculta, escondida, correspondiente en suma a lo que hoy llamamos lo sagrado. Esto es un pasaje de El hombre y lo divino. Así pues, la única forma de estar filosóficamente en el mundo es ser, si no piadoso, pues sí abierto a la posibilidad de una espera, una escucha y una acogida, en el que pasivamente, pues simplemente nos trascendemos en la forma en que nos abrimos a la posibilidad de una alteridad que no es idéntica a nosotros. Bien, cierro ya María Zambrano entrando, como hemos visto, a un filósofo más o menos malo, ¿vale?, que es Gauss, pero no obstante central, sin el cual no se entiende la filosofía mexicana y por ende hispanoamericana. Estamos viendo a una filósofa que anticipa, para los que conozcáis un poco la filosofía de Jacques Derrida o de todo lo que tiene que ver con el postestructuralismo, la deconstrucción, etcétera, anticipa temáticas que están en estos autores, aunque, bueno, también con la misma línea. Y ahora quisiera entrar en lo que yo considero un filósofo, el filósofo que más aprecio yo de todos los que voy a presentar aquí, que es Juan David García Vaca, que es un filósofo que tuvo varias etapas y que fue evolucionando desde una posición más o menos religiosa a una posición, por así decir, de filosofía de la técnica, que es muy relevante para tener en cuenta hasta qué punto, por decirlo de la manera de Borges, tú no eres dueño del reloj, sino que el reloj es dueño de ti, ¿no? O, por utilizar una metáfora más vinculada a la tecnología del presente, tú no eres propietario de tu cuenta de Facebook, sino que tu cuenta de Facebook es propietaria tuya, ¿no? Esto es una cosa que está, por ejemplo, en Barrow, según la cual la droga no se vende, sino lo que se vende es el drogadicto a la droga, ¿no? Bueno, total, en fin, que Juan David García Vaca tiene una filosofía, como digo, que empieza por unas líneas más o menos escolásticas. Él estuvo, digamos, en un seminario claretiano donde tomó contacto con el neotomismo. El neotomismo es básicamente la recuperación de Santo Tomás de Aquino a mediados del siglo XIX, bajo la argumentación de que la Iglesia no tiene que temer a la filosofía. En el siglo XVIII se llamaba filósofos principalmente a los ilustrados, esto es, a Diderot, Voltaire y compañía, básicamente a una serie de personajes agnósticos y no abiertamente ateos que eran enemigos a la religión. De hecho, para la Iglesia Católica, la Revolución Francesa es la realización práctica de la filosofía como una filosofía, insisto, pues eso, más o menos enemiga a la unión entre el trono y el altar. Pues bien, frente a esta enemistad de la Iglesia respecto a la filosofía, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX más o menos, pues hay una recuperación, de Santo Tomás de Aquino, bajo la idea de que pues la Iglesia no tiene por qué temer a la filosofía en la medida en que ya tiene la verdad. O sea, que lo único que se trata es más o menos de acomodar las ciencias del momento a una verdad ya revelada por las Sagradas Escrituras. Bien, esto es un proyecto, insisto, que García Vaca pues expone o retoma en su texto La filosofía, ciencia y los panoramas intelectuales, en la que pretende actualizar el tomismo, o sea, Santo Tomás de Aquino, un poco en la línea de Emeterio Valverde Tellez, el obispo de León, Guanajuato, pero también de Fray Ceferino González, obispo de Manila, Filipinas, actualizar el Santo Tomás a la altura del darwinismo, de la física, de la química, ¿bien?, y de la medicina del siglo XIX, o sea, de todas las ciencias, incluso de la sociología y de la economía, intentando hacer un cierre y una armonización de esas disciplinas científicas con las verdades ya reveladas. De ahí viene prácticamente pues todo lo que tiene que ver con las interpretaciones alegóricas del Antiguo Testamento. ¿Bien? Hasta entonces pues la palabra del Antiguo Testamento era prácticamente pues eso, verdad revelada, sin más. ¿Bien? Con lo cual,
como digo, pues él está más o menos en esas coordenadas hasta que más o menos en la década de los 30 pues toma contacto con la filosofía de Ortega y Gasset, y así pues más o menos en esa línea empieza a plantear la posibilidad de un raciovitalismo muy en las líneas eso de Dilthey o de Ortega. Esa es la posición que más o menos él tiene cuando estalla la guerra civil. Él se ve obligado a ir en primer lugar a la universidad a la Universidad y el Instituto Pedagógico de Quito, en Ecuador, donde él empieza a dar unos cursos de filosofía, pues eso, insisto, García Vaca, insisto, en la línea de Ortega, afirmando que la historia del desarrollo del ser humano tiene que ver con la dialéctica entre alteridad y ensimismamiento. Alteridad o alteración, por su propia etimología, refiere al otro, alter, ¿no? Mientras que el ensimismamiento, por su propia etimología también, en sí mismo, tiene que ver con el yo, ¿no? Entonces, esto es es la contraposición entre alteración o enajenación y ensimismamiento. Es una cosa que básicamente Ortega toma de San Agustín. San Agustín tiene una famosa paradoja que dice, no dice tal cual, yo simplemente lo parafraseo: el ser humano no se enajena. El ser humano no se enajena hasta el ser humano no alcanza el grado de enajenación necesario para abrirse a Dios, salvo cuando mira dentro de sí mismo, ¿no? Entonces la paradoja es que la forma en la que el ser humano se abre a la alteridad consiste en mirar dentro de sí mismo. Esta es una paradoja que está expresada, como es muy conocido, en la famosa descripción de la subida al monte Ventoso de Petrarca, donde Petrarca cuenta cómo en los orígenes, por así decir, del montañismo, él decide escalar. Es la primera vez que hasta entonces, pues la gente, ¿para qué coño iba a subir a una montaña, no? Pues para nada, ¿no? Porque no había concepción del paisaje ni nada. Esto es esencial para ver la revolución que supone, por ejemplo, los cuadros de Giotto. Supongo que lo estudiaréis en clase, ¿no? Pues Giotto es uno de los primeros artistas en la transición hacia el Renacimiento que tiene en cuenta la perspectiva y la importancia del paisaje. Y según algunos, incluso los cuadros de Giotto se inspiran en las descripciones que hizo Marco Polo de los paisajes chinos, porque son así como paisajes muy abruptos que no tienen nada que ver con la Toscana, que era de donde era Giotto. Bueno, en fin, total, que vuelvo a donde estaba, ¿no? Petrarca habla de esa cuestión, de cómo en la subida al Monte Ventoso, pues ante la contemplación del paisaje majestuoso del sur de Francia, decide abrir por el azar las Confesiones de San Agustín, donde encuentra el pasaje en latín: noli fora ides, no mires fuera, en ti mismo reside la verdad. ¿Qué es esto que estábamos diciendo, no? La verdadera contemplación del paisaje no consiste en subirse a los altos montes, como podría ser aquí, ¿no? Al cerro ¿no? Alguno de estos pedazos de montañas que tenéis aquí, sin más, sino que el verdadero paisaje es el paisaje interior que se reconstruye en la mente una vez uno ha cerrado los ojos. Bien, pues en esta paradoja entre el ensimismamiento y la alteración, por ahí va empezando la filosofía de Vaca a dar sus primeros pasos en clave raciovitalista, entendiendo que, de nuevo, el ser humano, su forma de ser en el mundo consiste en permanentemente trascenderse, lo que él denomina los transfinitos. Bien, el ser humano se encuentra, según García Vaca, entre dos grandes infinitos: el infinito de lo absolutamente pequeño, que serían los infinitesimales del cálculo diferencial, y el infinito de lo absolutamente grande, que serían aquellas órbitas de los planetas distantes, Esta es una posición que ya había sido articulada por Pascal en el Barroco. Pascal, el famoso matemático y filósofo, pero también teólogo, pues hablaba del estado de arrobamiento en el que se encontraba, siendo el ser humano una especie como simplemente fractura entre esos dos grandes infinitos, el infinito de lo absolutamente pequeño y el infinito de lo absolutamente grande. Pues bien, en ese estado como de transfinitud, el hombre se va realizando en la medida en que pues se va superando, por así decir, las determinaciones causales en las que se encuentra. Bien, esto que podría parecer una antropología pues así muy especulativa, o sea, pues que se la ha sacado de la manga, en realidad está fundada, según él, en la teoría cuántica, bajo la idea de que tampoco una partícula es una partícula, o sea, que toda partícula subatómica pues también se comporta en determinadas condiciones como una onda, y que está sometida a leyes que no son deterministas causales, sino que son probabilísticas. Bien, aquí García Vaca, digamos que anticipa pues la lectura de la mecánica cuántica, especialmente el experimento de la doble rendija, en clave relativista y en clave probabilística fuerte. Pues como he sabido, el famoso gato de Schrödinger, etcétera. ¿Bien?
el principio de indeterminación, tal. Así, dice García Vaca, reformulando a Bergson, la realidad no es algo determinado y dado de antemano, sino que es un surtidor permanente de novedades. Él lo denomina incluso la condición poética del universo físico. Bien, después de 4 años en Quito, él es invitado a México por la UNAM en calidad de sustituto para dar un curso sobre Heidegger y el existencialismo que Ortega y Gasset se había negado a impartir. Ortega y Gasset se había negado, entre otras cosas, a impartir ese curso, a pesar de que estaba, digamos, con una mano por delante y otra por detrás, estaba sin un peso, porque Ortega y Gasset ya quería regresar a España y, de hecho, se volvió muy afín y próximo al gobierno franquista, y cuando le comentó a Serrano Suñer, el cuñado de Franco, nazi, que le habían invitado desde la UNAM a dar unas conferencias sobre Heidegger, Serrano Suñer le dijo que no procedía, que no era conveniente que Ortega pues entrara en contacto con todos los republicanos exiliados por aquí y que era mejor que volviera para España cuanto antes mejor. Bien, pues como digo, García Vaca pasa por México y de México es invitado finalmente a la Universidad de Caracas en el año 47, país en el que ya definitivamente se queda, incluso se nacionaliza venezolano, cuando la ONU, de manera absolutamente traidora, acepta la legitimidad del gobierno franquista, obligando a la disolución del gobierno republicano en el exilio, bien, en el año 55. Es en Venezuela donde García Vaca pues es muy reconocido y respetado, pues hay universidades, salas, etcétera, monumentos dedicados a él, porque él hizo un esfuerzo muy similar al de José Gaos aquí, a saber, entender que era importante recuperar la historia de la filosofía venezolana, al mismo tiempo que se proponen nuevas líneas de investigación. ¿Bien? En la línea de la recuperación de la filosofía, pero no solo venezolana, sino neogranadina, o sea, del Virreinato de Nueva Granada, esto es los actuales estados de Colombia, Ecuador y Venezuela y también Panamá, pues García Vaca publica varios libros, en concreto una antología en 3 volúmenes de filósofos venezolanos y otra en 2 volúmenes de filósofos colombianos, dividiendo a la filosofía escolástica de los siglos XVII y XVIII en 2 corrientes, la escuela tomista y la escotista, y centrándose sobre todo en la figura de Andrés Bello. Yo también creo, me parece que Andrés Bello es el gran filósofo de la independencia de las Américas, ¿bien? Que es un venezolano que estuvo radicado en Londres y luego se hizo más o menos pues súbdito, podríamos decir, o enviado o funcionario del Estado chileno. Y es un autor, a mi juicio, magistral. Si no lo conocen, pues deberían leerle cuanto antes mejor, ¿no? Andrés Bello además tiene una serie de consideraciones que quizás le interesen, si vienen de artes, sobre la poesía, sobre el origen de la novela y también alguna cosa de estética pictórica del siglo XVIII. Total, que en este contexto, como digo, en el que García Vaca reivindica la filosofía venezolana, él también empieza a aproximarse, yendo más allá de Ortega, a Heidegger, hablando de la diferencia ontológica y del Dasein y de toda una serie de cuestiones que ya son muy conocidas acerca de Heidegger. Y de aquí directamente pasa a una etapa que muchos han calificado de marxista. Eso es una, transformación de su pensamiento que empieza a tener lugar en los años 60. Hay varias razones por las cuales García Vaca, pasa del existencialismo heideggeriano al marxismo más o menos comprometido con la teología de la liberación aquí en América Latina. En primer lugar, la influencia muy decisiva que tiene sobre él Antonio Machado, con la idea de escribir para el pueblo, pero también, evidentemente, pues como he mencionado, los filósofos y teólogos de la liberación y también la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, el brasileño. García Vaca asumió, como digo, en estos años una posición marxista, pero también muy sui generis. Él decidió incluso tomar un año sabático para irse a estudiar economía marxista en la escuela de Cambridge, donde se encontraba en aquellos años pues la gran marxista keynesiana Joan Robinson, quien había intentado pues fusionar el pensamiento intervencionista más o menos socialdemócrata de Keynes con las consideraciones de Marx sobre la caída tendencial de la tasa de beneficio, etcétera, etcétera.
También estaba por allí el gran neorricardiano Piros Rafa, quien, como es sabido, es el que, por así decir, promueve o incita al pensamiento del segundo Wittgenstein. Bueno, yo no sé si han estudiado Wittgenstein en la prepa o lo que sea, pero Wittgenstein, como es, y aquí hago un paréntesis y vuelvo muy rápido a mi tema, Wittgenstein tiene dos periodos muy conocidos en su pensamiento filosófico. El primer periodo es el periodo del Tractatus Logico Philosophicus, en el que él intenta, pues así, por así decir, crear una filosofía del lenguaje que purifique el lenguaje ordinario de sus limitaciones, ambigüedades, indefiniciones, mediante la construcción de tablas de verdad y etcétera. Ahí es donde dice, pues todas, frente a esa visión más o menos logicista de lo que puede ser dicho en términos ontológicos, pues también él se abre a posiciones más o menos schopenhauerianas acerca de lo místico, de lo que se muestra y no se dice. Como he sabido, pues Wittgenstein no había leído apenas ningún autor del clásico, salvo a Schopenhauer, y se dedicó prácticamente pues toda su carrera filosófica a masturbarse. Esto es conocido porque, bueno, quizás estoy entrando en detalles demasiado así como escabrosos de la vida de Wittgenstein, ¿no? Pero Wittgenstein tiene el Tratado Lógico Filosófico, está articulado según proposiciones. Hay 7 grandes proposiciones, luego subdivididas en escolios y apuntes y tal. Y se cuenta que por cada proposición pues hacía una paja pues para celebrar que había llegado a una idea brillante, ¿no? En fin, es más, él tenía pues él era más o menos bisexual, y así estando en la Primera Guerra Mundial, que es en el contexto en el que él escribe el Tractatus Logico Philosophicus, mantiene en paralelo en un diario filosófico en el que va articulando las ideas que posteriormente van a publicarse en el libro, y en paralelo un diario íntimo donde va pues contando cómo le gusta el culo prieto de un soldado, etcétera, etcétera. Bien, total, que por no entrar en más cosas cabrosas de Wittgenstein, simplemente decir que el segundo periodo de Wittgenstein, donde él se separa de esa especie como de pretensión de purificar el lenguaje de sus imperfecciones, viene motivado por un gesto que le hace Piros Rafa, eso cuentan, en un viaje en tren por Italia. Wittgenstein le dice básicamente que todo lenguaje, el lenguaje humano se puede reducir a proposiciones funcional verditativas, esto es, proposiciones que tienen la forma sujeto, verbo, predicado, y que pueden ser verdaderas o falsas, y dependiendo de sus conexiones en términos de cuantificación existencial o de conectivas, pues tienen sus respectivas tablas de verdad. Entonces le dice Piero Rafa, bueno, ¿cómo cuantificas esto? ¿No? El gesto italiano este de va fanculo. Y entonces el otro se queda como bastante cao, y a partir de ahí pues ya inicia su segunda andadura, en la que ya no se trata, por así decir, de reducir todo el lenguaje, incluido esto, o como he sabido en Inglaterra esto, ¿no? Que aquí en México he visto que la gente se despide así, pero como he sabido en Londres, si tú le dices a un camarero dame 2 cervezas, pues te puede pegar un puñetazo en la cara, porque esto es igual que esto, básicamente, ¿no? Es como si dijeras tráeme un plato de, no qué sé, ¿no? Carne o lo que sea. En fin, total, que bueno, no quiero desviarme de mi tema, vuelvo a mi asunto. Como digo, García Vaca, todo esto va de la mano de que Piros Rafa, que era un tipo pues bastante chingón, como se le dice por aquí en México, pues estaba por allí en Cambridge cuando García Vaca va a estudiar marxismo a la keynesiana. Ok, no obstante, él mezcla este marxismo económico, sui generis, con ideas más o menos todavía de su formación teológica. Así él dice, en clave más o menos marxista, que la esencia también del trabajo consiste en la transubstanciación. Bien, la transubstanciación es el proceso que lleva a cabo el pan en la Eucaristía, que hace que pues, se convierta de repente, de manera misteriosa, manteniendo todos sus atributos y cualidades primarias, en la carne de Cristo. Pues bien, la transubstanciación, insisto, se entiende pues eso como realización y trascendencia, como capacidad que tiene el ser humano a través del trabajo, y esto es Marx, de ir más allá de sí mismo, de producir objetos que son externos a sí mismos y que incluso pueden enajenarle y volver sobre él, ¿no? Sobre todo si estamos en un contexto del fetichismo a la mercancía. Pues bien, dentro de esta filosofía, que es una mezcla, insisto, de la teoría del fetichismo a la mercancía de Marx y de ciertas teorías más o menos escolásticas sobre la transubstanciación, él dice que hay 3 estados matéricos o metafísicos: el estado natural, el estado artificial y el estado artificioso. El estado natural es transformado por el trabajo humano en un mundo artificial, lo que denominaba Marx pues la segunda naturaleza, que es la naturaleza social, la naturaleza de los seres humanos en la medida en que son animales sociables.
Ahora bien, la diferencia entre una sociedad reconciliada consigo misma, en la cual los frutos del trabajo artificial se reparten entre todos y no son monopolizados por una determinada clase, la diferencia, insisto, entre ese mundo artificial y el mundo capitalista es que el mundo capitalista convierte lo artificial en artificioso, ¿bien? En el que, insisto, esta perpetua realización del ser humano a través de su trabajo vuelve sobre el trabajador como mercancía enajenada de cualquier cualidad laboral, vamos a decirlo así. ¿Bien? Ese es el mundo artificioso que García Vaca pues critica, apoyándose evidentemente en los manuscritos de París, los llamados manuscritos de Economía y Política de Marx. Así, por ejemplo, en su libro Elogio de la Técnica, pues él afirma que el ser humano no se realiza sino en su empeño de transformar el mundo natural, pero que esa transformación del mundo natural es enajenada por la apropiación de la plusvalía por parte del burgués en la medida en que es propietario de los bienes de producción. Así, lo que en principio es, insisto, enajenación, esto es alteración, esto es apertura a lo otro, en el trabajo, se convierte en el mercado capitalista, en ensimismamiento, en aislamiento individualista, en consumo conforme a preferencias dentro del gran bazar del mercado pletórico. La auténtica revolución, por lo tanto, de carácter sociológico-antropológico, consiste en que el ser humano transustancie o supere esta sociedad capitalista, pues repartiendo los frutos del trabajo artificial entre el nosotros de la sociedad de los humanos. Para este proceso de transustanciación es importante llevar a cabo, realizar prácticamente el humanismo. Bien, esto también es algo pues muy marxista, entre comillas, si se entiende a Marx como un continuador del humanismo. A saber, habría tres etapas del humanismo: un humanismo teórico, uno práctico y otro positivo. El humanismo teórico sería básicamente el de Feuerbach, esto es, hacer una crítica de las ideas sin transformar las instituciones que están a su base. Feuerbach, como es sabido, afirmó que Dios es nada más y nada menos que la proyección de los atributos más estimables del ser humano en una especie de plano trascendente, ¿no? Así Dios convierte, la perfección divina va de la mano de la infección, del carácter infecto del ser humano. Bien, junto con este humanismo teórico, pues evidentemente se realiza prácticamente y se convierte en humanismo práctico a través del marxismo y el socialismo. Esta es la idea pues que está en la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos se han ocupado hasta el presente de interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Y como tercera etapa habría un humanismo positivo sobre el cual García Vaca dice que no se puede afirmar nada porque es el humanismo de la sociedad ya comunista reconciliada que está por venir. Bien, evidentemente lo único que se puede decir de ese humanismo positivo es que no permitirá el regreso a situaciones de esclavitud, dominación y persecución del hombre por el hombre, como se dan en el capitalismo, en el feudalismo o en el estado feudal o en el modo de producción asiático. En los años 80, como digo, perdón por la plasta, pero bueno, voy a terminar ya rapidito. En los años 80, García Vaca va más o menos alejándose del marxismo, aproximándose simplemente a una consideración más aséptica insisto, de la importancia que tiene la tecnología en la configuración del individuo. Bien, él toma como referencia o punto de partida para su especulación, pues la mecánica cuántica de nuevo, especialmente pues todo lo que tiene que ver con la radiación. Así llega a hablar de que el mundo está constituido por entidades radiactivas y que se podría hablar de una radioontología, una radioantropología, incluso una radioteología que tuviera en cuenta pues esa transformación o tránsito o transustanciación de todo ente en otros entes, ¿no? O sea, que todo está conectado con todo. Esto también tiene que ver, pues, por ejemplo, con la no localidad que algunos creen haber descubierto en las partículas subatómicas en la mecánica cuántica actual de campos. ¿Bien? En fin, como digo, es interesante porque el ejemplo que pone básicamente es el del uranio. Como es sabido, si el uranio se deja empobrecer durante milenios, se convierte en plomo. Así, no solamente el ser humano se trasciende para convertirse, según García Vaca, en Dios, en realizar la utopía de Dios como ser omnipotente y omnisciente, sino que los propios materiales físicos con los que está compuesto el mundo, pues se trascienden y pasan de ser una cosa a ser otra. ¿Bien?
Bien, ya Adolfo Sánchez Vázquez y Ignacio Ellacuría son los dos últimos que voy a tratar y ya muy rapidito. Bien, Adolfo Sánchez Vázquez es un autor marxista. Bueno, el marxismo en América Latina pues ya prácticamente empieza a tener sus principales exponentes a partir de la final del siglo XIX, con figuras como José Martí en Cuba, pero digamos que ya hay una influencia mucho antes de ciertas ideas socialistas, de los llamados socialistas utópicos, por ejemplo, en Juan Bautista Justo, en José Ingenieros y en Alberdi, en Argentina. A saber, principalmente el socialismo de San Simón, entendido como socialismo de desarrollo tecnológico y desarrollo tecnológico principalmente. Bien, esto ya empieza, digamos, a articularse un poco más, de una manera más seria en los años 20-30, en primer lugar con la polémica en Perú entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, acerca de si pues la revolución comunista en la América Latina se va a dar recuperando las comunidades más o menos comunistas prehispánicas. Ahí, por ejemplo, como he sabido, Mariátegui hablaba del comunismo incaico, o si esa revolución comunista va de la mano de la superación de esa especie como de primitivismo y de esa especie de comunalismo, sí, de los pueblos prehispánicos, en la articulación de una América Latina que tiene como referente principal el idioma español. Bien, junto con esto pues ya aparecen autores que no más marxistas, digamos, en el sentido ortodoxo del término, aunque críticos, evidentemente, respecto del stalinismo, como es Antonio Caso, Vicente Lombardo Toledano, Francisco Zamora, Carlos Estrada, Alejandro Korn, Vasconcelos en parte y Samuel Ramos. Bien, Sánchez Vázquez seguramente es el más interesante de todos estos, incluyendo a su maestro, ¿no?, Elie de Gortari, y también pues una serie de exiliados aquí en México que tradujeron en El Capital, como es el caso de Wenceslao Roces. Yo no recomendaría para nada, si alguien quiere meterse en El Capital de Marx, leer la traducción de Wenceslao Roces, porque Roces traduce Arbeiter en alemán por obrero. Entonces, claro, uno está leyendo el libro y Arbeiter es trabajador. Y parece que todo Marx pues es muy obrerista, ¿no? Y que cuando está hablando de la plusvalía o de la explotación o etcétera, pues está hablando simplemente del que lleva un mono azul y un casco amarillo. Pero por trabajador, como he sabido, Marx se refería, o por proletario se refería a cualquiera que no tuviera los medios de producción. Esto es, cualquiera que no sea Amancio Ortega o Carlos Slim, pues es más o menos un proletario, un trabajador, un tipo que, por así decir, vive de su salario. Esa es la paradoja, digamos, del análisis marxista. También están explotados, y se tiene plusvalía, de los CEOs que obtienen cifras millonarias, pero que no son propietarios de bienes de producción, sino que son menos asalariados. Bien, total. Sánchez Vázquez es interesante porque, emigra muy joven aquí a México, apenas con 21 años le pilla en Madrid la Guerra Civil. Él estaba afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas, que estaban dirigidas por aquel entonces por Santiago Carrillo. Él era el director de la revista Hora, que era el órgano de propaganda de estas Juventudes Socialistas Unificadas. Evidentemente, cuando pierden la guerra, pues se tienen que venir para América. Él se afinca en primera instancia en Morelia, pero también sigue más o menos los estudios de licenciatura de la UNAM. Se hace discípulo de Elie de Gortari, al que califica como el primer marxista de carne y hueso que tanto había echado de menos durante mi paso ya lejano por la Universidad Central de Madrid. Elie de Gortari era un filósofo marxista mexicano que intentó formalizar la lógica dialéctica, o sea, una lógica que, por ejemplo, violara el principio de no contradicción. Y en esa línea, pues curiosamente, Sánchez Vázquez, en lugar de dedicarse a cuestiones formales o lógicas, su tesis doctoral fue sobre la estética. Bien, y por eso me apetece detenerme un poquito sobre él, porque puede ser interesante, insisto, si estoy presuponiendo que sois de artes, pero bueno, esto también es un poco lo que había dicho alguno de los autores que he mencionado, ¿no? La incomunicación o la imposibilidad de transferencia de una filosofía a otra. Bien, total, que Sánchez Vázquez hace su tesis doctoral sobre la estética y la estética en relación con el marxismo. Bien, la principal contribución que hace Sánchez Vázquez a la estética marxista es superar pues una visión muy reificada que se tenía del realismo soviético. La idea básica del realismo soviético pues era que el arte, en tanto que superestructura, pues tiene que inevitablemente no sino una emergencia o un epifenómeno de la base económica, de esa contraposición que está en el prólogo a el tratado de Marx, la crítica de la economía política. ¿Bien?
Contribución a una crítica de la economía política. Bien, según esta tesis, que es una tesis típicamente stalinista, ¿no? que como he sabido, pues fue impuesta en la Unión Soviética desde los años 20 hasta prácticamente la perestroika, según la cual pues el único arte proletario es el arte realista, perfectamente comprensible por las clases populares y que sirva como una especie de Biblia del analfabeto, ¿no? A la manera un poco de cómo se habían utilizado, por ejemplo, las imágenes de Cristo o de la Virgen durante el medievo, pero principalmente durante la Contrarreforma y muy señaladamente aquí en Nueva España. Pues frente a esta idea, ¿no? de que el arte meramente es propaganda fide, propaganda de la fe, lo que viene a reivindicar Adolfo Sánchez Vázquez es que la estética, la realización artística, la realización del ser humano a través del trabajo artístico forma parte de su realización autónoma, bien, y más allá de la enajenación capitalista. Eso que forma parte de la praxis y no meramente de la mera reacción o acción intencional, económica, etcétera. Como he dicho que se había impuesto sobre la Unión Soviética el realismo soviético, bueno, con casos muy conocidos, quizás no sé si... está todavía por investigarse todo lo que tiene que ver con la tradición artística bajo la Unión Soviética. Pero hay anécdotas muy conocidas, como la famosa exposición Bulldozer, que como no les daban chance a los artistas abstractos y expresionistas y cubistas en la Unión Soviética, decidieron hacer una exposición en un parque de Moscú, pues poniendo los cuadros directamente colgados de los árboles, etcétera. Y el Comité Central del KGB decidió acabar con esa exposición lanzando unos bulldozers que se llevaron los árboles y todo y dejaron una pura planicie, ¿no? en ese parque. Por eso se llama exposición bulldozer. Hay un par de fotos de las imágenes de los artistas siendo llevados en bulldozer a comisaría. Bien. Frente a esta imposición, como digo, de una estética concreta como propaganda fide del comunismo, pues lo que entiende Adolfo Sánchez Vázquez en una posición pues más pluralista o ecléctica, donde pues caben posibilidades de que el artista sea autónomo, independiente y elija si quiere ser realista, expresionista o cubista o lo que sea, viene a decir esto básicamente, y ya cierro. La creación artística forma parte de la praxis, es más, en los pocos fragmentos en los que Marx habla del comunismo como un estado reconciliado que va más allá del socialismo, habla del trabajo como obra artística, ¿bien? Y de la vida como obra artística, incluso en términos muy parecidos a Oscar Wilde, ¿no? Por ejemplo, en aquellos fragmentos en los que habla Marx del hombre reconciliado comunista, que por la mañana es campesino, por la tarde es poeta y por la noche stripper. Bueno, no dice stripper, pero podría haberlo dicho. O sea, digamos, un hombre que no se ve obligado a someterse a la división del trabajo y pasarse 8 horas ajustando tuercas, sino que puede saltar de una profesión a otra y que por lo tanto se realiza en la medida en que abarca todos los campos. La creación artística sería, por así decir, como un pequeño campo de excepción dentro del mundo capitalista en el que, digamos, uno trabaja no para ganarse el pan, sino para realizarse en la propia obra. Es más, son muy conocidos y en el romanticismo tardío hay muchos textos acerca de lo que podríamos llamar el ensimismamiento del artista. Por ejemplo, estoy pensando en la obra, La obra, titulada tal cual, La obra, de Émile Zola, donde Zola habla de un pintor que se vuelve tan obsesivo respecto a su cuadro que llega a poner a su modelo, que es su propia mujer, 24 horas desnuda a la intemperie, de tal forma que se le muere la mujer, pero queda la obra, ¿no? La dialéctica permanente entre la obra y la modelo. Está también en Picasso, quien, como he sabido, pues era un chingón en el sentido literal del término, hasta ya bien entrado la época de los 70 años, etcétera. Bien, pues bien, esta es un poco la tesis básicamente de Adolfo Sánchez Vázquez en Estética y Marxismo y su tesis doctoral sobre los manuscritos de economía y política de Marx en París. Bien, él, después de haber hablado de la estética o del trabajo artístico como una forma de praxis, pues él ya en los años, un poco más adelante, en los años 60-70, en la misma línea que García Vaca, empieza a profundizar en sus ideas marxistas, articulando lo que es más conocido de él, seguramente, que es la filosofía de la praxis. Bien, el término praxis se pone muy de moda entre los filósofos marxistas no estalinistas de estos años. De hecho, en Zagreb, Yugoslavia, se funda una revista titulada Praxis, formada, entre otros miembros, por Mijailo Markovic
o Gayo Petrovich y también Milan Kangra, que son una serie de filósofos marxistas yugoslavos que reivindican, pues frente al economicismo o al determinismo del marxismo-leninismo a través de Kautsky, o sea, la idea de que Marx sería más bien un científico que había predicho el fin del capitalismo por la contradicción inevitable entre la acumulación de capital y la tasa descendiente de ganancia. Bien, frente a esta visión, que es una visión de, bueno, tú siéntate, a la manera del dicho chino, siéntate delante de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo, lo que viene a afirmar Sánchez Vázquez, pero también, digamos, todos estos filósofos yugoslavos, es que Marx no es un científico principalmente, sino que es un humanista, es un filósofo que valora mucho, por lo menos en su etapa de juventud, el carácter creativo, espontáneo y creador del ser humano. Así Sánchez Vázquez hace toda una taxonomía de las diferentes formas de praxis. Él dice que hay praxis espontánea, praxis reflexiva, praxis creadora y praxis reiterativa o mecánica. Son 4 tipos de praxis que se pueden cruzar, de tal forma que hay praxis espontánea reiterativa, espontánea creadora, creadora reflexiva y reflexiva mecánica y así sucesivas combinaciones. ¿Ok? Total, que dentro de estas combinaciones, pues él establece pues en qué campo se encuentra cada cosa. Él dice, por ejemplo, que la praxis artística pues sería la espontánea creativa y que la praxis política, la praxis revolucionaria, sería precisamente la espontánea reflexiva. Esto es una forma de creación de lo nuevo que, no obstante, no renuncia a la racionalidad y que no renuncia a la consideración reflexiva de las condiciones en las que uno se encuentra. Porque toda acción, según Sánchez Vázquez, en la medida que es práctica, pues tiene una cierta intencionalidad, esto es, tiene una finalidad, tiene un fin, tiene una serie de principios que lo rigen, a pesar de que en muchas ocasiones pues no se alcanzan esos objetivos o esos objetivos terminan siendo fallidos. Así pues Sánchez Vázquez se enfrenta de una manera muy fuerte con todo lo que son las interpretaciones estructuralistas de Marx, que por aquel entonces estaba propugnando Althusser, ¿no? con sus textos en los que él critica el humanismo del primer Marx y reivindica pues toda la teoría determinista del segundo Marx. Y pues aquí me he comido una hoja, o así, aquí está. Y esa intencionalidad no es una intencionalidad meramente individual, sino que se realiza socialmente, se realiza colectivamente. Bien, toda acción es intencional, tiene fines, pero no es una intencionalidad del mero cálculo de utilidad marginal, tal y como lo contemplan los economistas neoclásicos que beben de la tradición marginalista de finales del siglo XIX, sino que es una acción, pues eso, colectiva, ¿vale? Vamos a leer alguna cita, a ver, por aquí, de Adolfo Sánchez Vázquez, para que veáis un poco también su visión respecto del realismo del socialismo realmente existente en la Unión Soviética y los países del Este. Dice lo siguiente sobre el socialismo real: muchas verdades han venido a tierra, ciertos objetivos no han resistido el contraste con la realidad y algunas esperanzas se han desvanecido. Y sin embargo, hoy estoy más convencido que nunca de que el socialismo, vinculado con estas verdades y con esos objetivos y esperanzas, sigue siendo una alternativa necesaria, deseable y posible. Sigo convencido, asimismo, de que el marxismo, no obstante lo que en él haya de criticarse o abandonarse, sigue siendo la teoría más fecunda para quienes están convencidos de la necesidad de transformar el mundo en el que se genera, hoy como ayer, no solo la explotación y la opresión de los hombres y de los pueblos, sino también un riesgo moral para la supervivencia de la humanidad. Bien. Hemos visto, insisto, un filósofo más o menos institucional, como era el caso de José Gauss, hemos visto a María Zambrano, hemos visto a un filósofo relativamente original como era García Vaca, hemos visto a un marxista, y vamos a cerrar con un teólogo de la liberación como es Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría no es un filósofo transterrado en el sentido del término de Gauss, o sea, no es un filósofo que viene a América Latina pues expulsado por la guerra civil, sino que él pues ya nace en el año 30, con lo cual quiere decir que la guerra civil le pilla con entre 6 y 9 años, y es más tarde, digamos, que él decide venir exprofeso a América Latina por razones que vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuáles son las influencias principales de Ignacio Ellacuría, un jesuita vasco que murió en El Salvador, matado por la mafia local? Bien, pues Ellacuría tenía como principal de maestros, en primer lugar, al teólogo alemán Karl Rahner, cuya teoría no puedo entrar ahora mismo en ella, y principalmente Zubiri, pero también pues una serie de profesores que tuvo en Madrid y en Gotinga,
como son Miguel Elizondo, Quito Aurelio Espinosa Polit y Ángel Martínez. Bien, la primera filosofía que va articulando Ellacuría con 25 años se puede resumir en una palabra, en dos: filosofía cristiana. La idea básica, que está, por ejemplo, en su artículo La problemática de una filosofía cristiana, y que está presente en su obra desde el año 55 hasta el año 63, es cómo, de nuevo, articular una filosofía cristiana a la altura de los tiempos que tenga en cuenta la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de las ciencias y las técnicas en el siglo XIX y comienzos del XX. Aquí, por lo tanto, la idea no es tanto recuperar a Santo Tomás de Aquino a la altura de la ciencia, como habíamos visto previamente en García Vaca, sino intentar cristianizar a Ortega y Gasset. O sea, como veis, el personaje así como emblemático de todos estos siempre es Ortega y Gasset. Así, este hombre, Ellacuría, pues interviene en los debates que por entonces están planteando acerca de si Ortega y Gasset es un filósofo o no, principalmente a partir de la publicación del libro de Santiago Ramírez, La filosofía de Ortega y Gasset, pues defendiendo que sí que lo es, y no solo eso, sino que Ortega y Gasset es conciliable con el cristianismo. Ortega y Gasset tuvo muchos bandazos en su pensamiento, pero nunca dejó de ser un autor profundamente laico. No veréis en sus obras ni una sola afirmación acerca de la trascendencia. O sea, todas las cosas de Manuel Zambrano que a mí me chirrían más en tanto que ateo y materialista, pues en Ortega y Gasset no están para nada. Quiero decir, Ortega y Gasset podía ser, por ejemplo, un machista de tomo y lomo. De hecho, como es sabido, cuando regresa a Madrid, el que gustaba mucho de andar en compañía de marquesas y condesas, le escribe a su discípulo Julián Marías, nostálgico, porque ya a sus conferencias no asisten señoras tangibles, y dice tal cual: ¿dónde quedaron aquellas marquesas tangibles, ¿no? O sea, que se podían tocar? Bien, pues como digo, Ortega no era para nada un religioso, no era un hombre de mucha fe, y así una de las intenciones principales de Ellacuría era intentar conciliar el pensamiento de Ortega con una cierta religiosidad sui generis de tipo jesuita. Bien, esto es algo que abandona cuando él ya conoce a Zubiri. Zubiri es un filósofo, a ver, para los que no lo conozcan, porque Ortega y Gasset yo creo que es más conocido, o si no, por lo que he dicho, más o menos se puede intuir lo que es la filosofía de Ortega y Gasset. El problema de Zubiri es que requeriría un curso entero dar su filosofía, porque es una filosofía, sí, sistemática, y a mi juicio muy valiosa, y de las mejores de la primera y incluso de la segunda mitad del siglo XX, junto con la obra de Gustavo Bueno. Él básicamente toma como referencia, un poco como digo, él estaba formado en temas de física y de biología, y tiene un tratado muy potente que se llama Sobre la esencia, donde intenta actualizar la escolástica a la altura de los tiempos, pero transformándola radicalmente, incluso yendo mucho más allá de Suárez, del filósofo escolástico del siglo XVII español, que fue el primero en plantear, formular el término ontología. Esto es algo muy poco conocido, ¿no? Que el término ontología empieza a ser utilizado en lugar de metafísica por parte de los filósofos españoles. Bien, entonces Zubiri se presenta, como digo, su filosofía no la puedo resumir, simplemente pues quedaos con esta idea de que es un filósofo más o menos naturalista, que toma en cuenta, por ejemplo, la teoría darwinista, según la cual las especies no se definen según esencias dadas en el topos uranos o en el cerebro de Dios, sino que la especie se define en términos darwinianos simplemente por la capacidad de reproducción entre especímenes. Bien, entonces es miembro de la misma especie, por así decir, cualquiera dos individuos cuya prole es a su vez fértil, ¿no? Así, por ejemplo, el caballo y el burro no son de la misma especie porque su prole, el buey, pues no es fértil, sino que es estéril. Bien, por ahí va un poco la idea. Pues Zubiri toma esta idea de Darwin para desarrollar lo que podríamos llamar una teoría de la esencia plotiniana o atributiva, según la cual, pues eso, la esencia es un proceso que se va transformando a lo largo del tiempo, histórico, biológico, evolutivo. Bien, sin más. Ellacuría hace la tesis doctoral sobre Zubiri. Entiendo que Zubiri es la realización de una síntesis de tanto la escolástica, el tomismo, como el naturalismo y el subjetivismo. Y le interesa principalmente la línea política e histórica que tiene el pensamiento de Zubiri, que evidentemente él no desarrolló porque era un autor, como digo, bastante conservador dentro de la España de la época. A Ellacuría le marca decisivamente en esta especie como de giro político dos experiencias que son decisivas para entender también la radicalidad política de la Iglesia Católica en América Latina, que, como es sabido, obligó al Papa, que entonces no era Papa, ¿no?, Benedicto XVI Ratzinger,
a llamar la atención a muchos de los obispos de América Latina, avisándoles de que si iban por esa línea medio marxista, les iban a excomulgar. Bien, pues la experiencia es la siguiente. En primer lugar, el Segundo Concilio Vaticano, de los años 60, donde se plantea la idea de que la Iglesia tiene que no ser reaccionaria respecto a otras religiones y a contextos culturales distintos de lo occidental, y que por tanto se tiene que abrir a nuevas influencias y tiene que ser más o menos ecuménica, tiene que recuperar pues una pretensión evangelizadora y no tanto dogmática, ritualística. Y junto con ese proceso de abertura del Concilio Vaticano, por ejemplo, que hizo la transición de que las misas se dieran del latín en lengua vernácula, castellano, español, lo que sea. También en las sucesivas órdenes religiosas, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, pues hubo una aproximación a las clases populares. De hecho, esa apertura o esa aproximación a las clases populares la hemos visto a día de hoy. La seguimos viendo a día de hoy con el primer papa jesuita, Francisco I, quien, como he sabido, pues tiene una teología más o menos de la pobreza, de ahí que tomara el nombre de Francisco en homenaje a San Francisco de Asís. Y esto no es nada más y nada menos que la consumación o la elevación a la cátedra de San Pedro de una teoría que empieza a articularse en estos años con una famosa carta que escribe el padre Arrupe a la Compañía de Jesús, diciéndole que los jesuitas deberían aproximarse a los pobres y abandonar pues el mundo de las élites, etcétera. Así, Ellacuría participa en los famosos encuentros de Córdoba y Medellín, donde se plantea pues la idea de una teología de la liberación en América Latina, donde la religión pues no tiene que estar al servicio de los poderes fácticos, sino propugnar pues la vinculación con esa especie como de comunidades primitivas ya dadas. Y esto, como digo, pues empieza a plantearse ahí. Él lo lleva mucho más allá, diciendo haciendo lo siguiente. Él entiende que la teología de la liberación no tiene tanto que ser como una especie de discurso edificatorio para electrificar a las masas, un poco como decir Jesucristo se hubiera levantado en armas por ustedes o algo así, ¿no? Sino interpretar el contexto social en el que se producen esos conflictos sociales desde el punto de vista del Evangelio. Así él dice, por ejemplo, que en América Latina la pobreza y la postración, la pobreza y postración de la mayor parte de la población se pueden entender como una suerte de pecado estructural, ¿no? De tal forma que todos los individuos que pertenecen a esas sociedades pecan aunque no lo sepan, y que el pecado no tiene tanto que ver con la consumación de determinados vicios, la lujuria, la gula, etcétera, cuanto en la participación inconsciente de todo un sistema que genera desigualdades y injusticias. Entonces, todo consumidor, por así decir, toda persona que participa en el mercado, teniendo en cuenta que el mercado, pues en fin, no sé si esta ropa, por ejemplo, es de Zara, pero si fuera de Zara, yo, de manera inconsciente, pues he comprado una ropa que ha sido tejida por un niño de 15 años en Indonesia, pongamos. Bien, pues esto que hasta entonces no ha considerado como un pecado, empieza a entenderse como pecado estructural. Esto es la participación de un mercado capitalista en el que, por así decirlo, los productos del trabajo humano quedan enajenados respecto a sus trabajadores, constituye para Ignacio Ellacuría, pero también para la mayor parte de estos teólogos de la liberación, una suerte de pecado estructural, lo que él llama una estructura de pecado. Así, los esfuerzos por cambiar y revolucionar esa estructura injusta de reparto del poder se entienden como una suerte de redención o de confesión colectiva. El nuevo horizonte, por lo tanto, de la filosofía no tiene que ser ontológica, de decir que es el ser o la verdad y tal, sino práctica, política. Y no tiene que ocuparse principalmente del Estado, cuanto de esa realidad total que es la sociedad en la que nos encontramos, nos descubrimos y nos realizamos colectivamente. Bien. Esta teoría, pues, como digo, bebe principalmente de las nociones de estructura y de génesis de Zubiri, en las cuales no puedo entrar porque me iría muy lejos. Cierro. Y que le llevan a decir a Ellacuría, por ejemplo, lo siguiente: el hombre no es ni polvo del universo ni envolvente del mismo, es a la vez ambas cosas en intrínseca determinación. Esto es, el hombre pues no es simplemente un objeto más determinado por causas psicofísicas,
pero tampoco es una suerte como de Dios en la tierra, que puede hacer lo que quiera con sus congéneres y también con otras especies y con la naturaleza también, ¿no? Esta tesis, un poco de que es importante que la filosofía se vincule con la política, entendiendo que el ser humano está a caballo entre el objeto y el sujeto, pues, como digo, se articula en Ellacuría en lo que él denomina una racionalidad histórica. O sea, hemos visto cómo Ortega Set habla de una racionalidad vital o de un raciovitalismo, Zambrano habla de una razón poética, y aquí Ellacuría habla de una razón histórica. De hecho, él, antes de que fuera, como digo, asesinado, porque él, no lo he contado, pero bueno, él estudió en Madrid, pero básicamente se fue a El Salvador, estuvo allí como obispo, tuvo unos conflictos muy bestias con las maras, exacto. De hecho, no sé si ustedes han visto la serie de Young Pope. Pues la referencia que en el Young Pope se hace a El Salvador y una de las escenas en la que, perdón por hacer el spoiler, pues se mata a un obispo de El Salvador, un miembro de una mara, básicamente se apoyan un poco, son una referencia, un guiño a la biografía de Ignacio Ellacuría. Bien, entonces, bueno, como digo, es básicamente él defiende la importancia de una historicidad constitutiva de la inteligencia humana, que tiene su fundamento radical en el carácter práctico del inteligir, o como dice Zubiri, en una intelección sintiente, que él no llegó a terminar porque básicamente murió cuando estaba redactando su gran libro, que es Filosofía de la Realidad Histórica. Bueno, por aquí cierro, simplemente pues planteando esto, ¿no? La mayor parte, como hemos visto, la mayor parte de los filósofos españoles se vieron obligados a venir a América Latina por razones extrínsecas a su voluntad. Salvo en el caso de Ignacio Ellacuría, precisamente, o por ejemplo en mi caso, ¿no? Si se quiere pues también comparar, como suelo decir, a Dios con un gitano, ¿no? En el sentido de que yo soy el gitano y ellos son los dioses. Y lo que habría que ver es también si la relación entre filosófica, pero también artística, entre España y América Latina, pues es una relación de emergencia y de puramente coyuntural, pues obligada por razones militares o políticas, o si se puede avanzar hacia una comprensión pues más horizontal de simplemente los intercambios filosóficos entre los diversos continentes. Por ese motivo he hecho este repaso, que a lo mejor a alguno le ha parecido quizás muy aburrido. Bueno, seguramente lo ha sido. Yo también tenía pretensión de que hay que aburrirse de vez en cuando, ¿no? Eso no es malo. No hay que estar todo el rato entretenido. Y ya está, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempo, supongo, de aquí ahora preguntas, objeciones, comentarios. Yo insisto que aunque parezca muy abrumador o erudito, estoy abierto a cualquier cuestión. De hecho, si queréis preguntarme sobre cualquier asunto que no tenga que ver con la conferencia, pues también estaré encantado de responder o de intentar replicar a lo que planteéis. Así que sin ningún miedo, yo os invito a que intervengáis libremente sobre lo que queráis. ¿Alguna cuestión? Sí. ¿Cómo dijo que se llama el último tipo de racionalidad que tenía el último filósofo del que habló? Racionalidad histórica, sí. ¿Sí, histórica? Sí, histórica precisamente, sí. Gracias. Hay una cuestión que no estoy seguro cómo elaborar, pero a lo mejor planteándolo así nada más como desdoblando el pensamiento, a lo mejor será posible clarificar. Y es esta cosa mencionabas como esta faceta estoica de la revisión de sí mismo y cómo eso en cierta forma viene a influenciar como las dimensiones judeocristianas y estas dimensiones éticas que tenemos como personas. Me gustaría como entender cómo eso está relacionado con el tema de lo fronterizo y de la construcción de identidad latinoamericana a partir de estos filósofos expatriados de los que estamos hablando en el siglo XIX. Bien, bueno, una pregunta muy interesante, porque como he sabido, las escuelas filosóficas helenísticas, pues el estoicismo que tú has citado, el epicureísmo, pero también el cinismo, que son básicamente como intentos de radicalización de la filosofía de Sócrates en diversas vías, se articulan en un contexto que entonces, en la época clásica antigua, se podría calificar de posnacional, si entendemos que los estados-ciudad, las ciudades-estado, eran naciones. ¿Bien? Bueno, no sé qué está pasando, si nos están gaseando o algo. Que es esto, ¿no?
Bueno, da igual, o sea, quiero decir que tampoco, aunque sea molesto, puedo seguir. Total, que estas filosofías son filosofías que ya no toman como canon político la ciudad polis, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, todavía estaba en Aristóteles. Aristóteles se puede considerar que es bastante viejuno para su tiempo, porque él cuando habla, por ejemplo, de estética en la poética, no habla de los dramaturgos de su época, sino que él habla de autores que entonces son clásicos, ¿no? Habla pues de principalmente Sófocles, Esquilo, Eurípides, etcétera, ¿no? Que son autores, por ejemplo, que ya estaban muertos o que ya estaban muy ancianos en la época en la que él escribe la poética. Bien, sería como si a día de hoy, pues yo qué sé, uno escribiera un tratado de estética, principalmente refiriéndose a Picasso, a Octavio Paz o a gente de ese palo. Bien, entonces, también no solamente en la estética, sino en la política, cuando Aristóteles intenta definir los canos, los diversos regímenes políticos, toma como unidad de medida la ciudad-estado. Y así habla, por ejemplo, aplicando los diversos cuantificadores existenciales del gobierno de todos, que puede ser la república en su versión buena, o la oclocracia, que es el gobierno de la plebe, de la muchedumbre, que es la versión mala de la república, decadente de la república. Puede gobernar algunos, que es la oligarquía o la aristocracia, o puede gobernar uno, que es la tiranía o la monarquía. Bien, pues esto, como digo, es una especie como de anomalía, porque ya, digamos, esa pluralidad política que se daba en la Hélade, donde pues había, por un lado, gobiernos democráticos, entre comillas, como el de Atenas, gobiernos más o menos tiránicos o aristocráticos, como el de Siracusa o el de Esparta, habían desaparecido con un proceso que podríamos llamar, con nuestras categorías, de globalización, ¿vale? Que es la conquista de toda Grecia y, posteriormente, de todo Oriente Próximo por parte del ejército macedonio. Bien, entonces, estas filosofías, insisto, las filosofías posplatónicas, helenísticas, estoicismo, epicureísmo y cinismo, hablan del individuo ya no como un ciudadano de la polis, como he sabido, por ejemplo, Sócrates pues no gustaba de salir de la ciudad, y así todos los diálogos de Platón tienen lugar en el interior de Atenas, y tan solo hay uno, el Fedón, en el que se animan pues a salir tímidamente, perdón, en el Fedón o en el Fedro, es que siempre me confundo entre los dos, en el Fedón o en el Fedro salen a discutir apenas a una riberita de un río que está a unos pocos kilómetros de Atenas, bajo la idea de que el filósofo es un filósofo siempre de la ciudad. De hecho, como he sabido, Sócrates es condenado a muerte y prefiere, en lugar de escapar de la cicuta por la puerta de atrás, prefiere morir para demostrar empíricamente la injusticia de las leyes y, por lo tanto, forzar a su corrección, bajo la idea de que él, al fin y al cabo, se debe a Atenas. Pues bien, frente a esto, la idea de Diógenes el Cínico y de los estoicos es que el filósofo no es una especie de ciudadano fiel a su patria. Como he sabido, Sócrates combatió en las guerras que tuvo pues Atenas contra Esparta, sino que es un cosmopolita. Y de hecho el término cosmopolites, o sea, ciudadano del mundo, etimológicamente, es una cosa que se empieza a articular, pues eso, por Diógenes el Cínico, luego están los estoicos y está también en los epicúreos. Esto pues tiene varias líneas de fuga. Por un lado está el cinismo, que es, por así decir, la autocrítica de la sociedad política. O sea, el cínico es aquel que, permaneciendo dentro de la sociedad política, pues se resiste por así decir, muestra en su propia persona, de manera casi performática, las contradicciones de las desigualdades, etcétera, las injusticias que se cometen en el interior de la república o de la polis. Junto con el cinismo estaría el hedonismo, que es, por así decir, el intento de escaparse o de fugarse de ese estado injusto globalizado, en el que pues ya uno, digamos, no tiene control sobre sus gobernantes, sino que el emperador pues vive en Roma y tú vives a cagar en Egipto, donde toque. Bien, pues el hedonismo es eso, es escapar de la sociedad política y circunscribirse pues en un jardincito con tus amigos y vivir la vida buena. Y el estoicismo es el intento, básicamente, de articular una conciencia política práctica que no caiga en la impotencia y que sea propositiva, pero que al mismo tiempo no sea esperanzada. Esto es, que no tenga ni esperanza ni miedo. Como he sabido, la guardia pretoriana del emperador romano tenía grabado en el escudo con el que se defendía el lema Nec spe nec metus, ni esperanza ni miedo, bajo la idea de que la esperanza y el miedo pues son eso, dos pasiones tristes que son constantemente manipuladas por los políticos y pues eso, porque es la forma en la que el futuro se hace
presente en el presente. O sea, el futuro aparece bajo la forma del miedo o de la esperanza, así de sencillo. Es la forma que tiene el ser humano de proyectarse hacia el futuro. Entonces, frente a eso, el estoicismo es una especie de presentismo permanente, perpetuo, en el que lo importante no es preocuparse sobre el futuro, sino trabajar cada día de manera presente en un cuidado de sí Foucaultiano las virtudes. Así, por ejemplo, los estoicos son muy enemigos de las artes, como es sabido. Séneca pues entendía que las artes liberales pueden ser una especie como de amuletilla o de ayuda para llegar a la virtud, pero que en ocasiones no convenía pues enfangarse mucho en los placeres hedonistas de las artes, sino que simplemente había que entregarse a una especie como de estoicismo, de mínimo material estoico. Por ahí un poco la cosa. Yo creo que el estoicismo y la visión desapegada, pero todavía, digamos, enmarcada políticamente, porque como he sabido, uno de los mayores estoicos fue Marco Aurelio, nada más y nada menos que un emperador, ¿no? Pues es muy pertinente para un contexto como el actual, ¿no? En el que, por así decir, uno tiene que defender causas perdidas a pesar de que sepa que están perdidas de antemano, ¿no? Quiero decir que la gran apuesta a día de hoy es ampliar el campo de lo posible, entendiendo que la doctrina oficial de la mayor parte de nuestros gobiernos pues es el TNA de Margaret Thatcher, there is no alternative, ¿no? No hay alternativa pues al mercado global neoliberal o, según lo diga Donald Trump, al nacionalismo chauvinista neo como aislacionista. Bien, sí que hay alternativas. En principio, el gran trabajo del político que no quiera, que tenga aspiraciones más allá de reformar cuestiones puntuales a nivel local, pues es evidentemente animarse a obrar y buscar la virtud y luchar por las causas justas sin tener esperanza ni miedo acerca de su resolución. Eso es lo que yo diría, pero ya digo que también estoy aquí improvisando y más o menos tirando un poco de los términos en los que tú has planteado la cuestión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ah, no, bueno, ¿te querías simplemente acariciar el pelo o algo así? Vale, perdón. Si no cerramos, que también es un poco tarde, ya son las 7. Bueno.